Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es jueves 21 de enero del año 2021. Esta noche tenemos invitado en nuestros estudios a dos personas que, aparte de ser analistas políticos, están corriendo por una candidatura a la Asamblea Legislativa. Me refiero a Roberto Campos, candidato a diputado por La Libertad bajo la bandera del partido Vamos, y a Carlos Araujo, candidato a diputado por San Salvador, también bajo la bandera del partido Arena. Con ellos vamos a conversar cómo están viendo el panorama en este momento en el país, qué van a hacer, cómo se van a diferenciar de llegar a la Asamblea Legislativa, cuáles serán los puntos principales a abordar. Estos y otros temas nos vamos a abordar esta noche con nuestros dos invitados. Carlos, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Julio, buenas noches Roberto, y buenas noches a toda la audiencia de este programa interesante dentro de la carrera política que estamos llevando. Roberto, también gracias por aceptar. Sabemos que ustedes también tienen su rol como analistas políticos. ¿Qué tal, Julio, Carlos? Y un saludo a la audiencia que nos ve y que pues está interesada en ver cómo analizamos lo que viene, ¿verdad? Que creo que es un momento histórico e importante para el país. Antes de entrar, dijéramos ya prácticamente a lo que debería de ser una Asamblea Legislativa, confrontarlo con la realidad y sobre todo con lo que nos espera en un nuevo Parlamento, con una nueva visión, con otras reglas del juego. ¿Cómo decide Carlos Araujo entrar a cambiar, dijéramos, sus análisis políticos profundos de lo que tú haces, a tu carrera, y decidís tirarte a la arena política sobre un partido que ha tenido muchísimos señalamientos, no es su mejor momento? ¿Por qué decidís irte hoy, precisamente en estos momentos, a una conducción política? Mira, Julio, fíjate que qué casualidad también que estamos en este momento dos candidatos que venimos desde hace algunos años ya participando en programas de opinión, ¿verdad? Desde un punto de vista no partidario, ¿verdad? Tú me has conocido, hemos sido compañeros en el programa del Canal 21 de los viernes desde hace muchos años, en donde sin ninguna atadura política pudimos de alguna manera generar opinión durante mucho tiempo. Yo creo que esa semilla que al final de cuentas se fue construyendo en el tiempo, de ser un generador de opinión, un panelista de opinión, porque no solo estuvimos acá, sino que participábamos en otros medios de comunicación también, pues al final fue despertando ese sentido de querer hacer algo más, ¿verdad? Y creo que el detonante de todo esto ha sido observar la amenaza de la institucionalidad democrática bajo lo que ha caído el país. ¿Tú crees que está amenazada la institucionalidad del país? Claro, y es que es evidente, o sea, hay tantas evidencias públicas y el mejor ejemplo es el 9F, el 9 de febrero, la toma de la Asamblea Legislativa. Pero durante la pandemia también pudimos ver muchísimas otras cosas que sucedieron, de claras violaciones a los derechos humanos, del autoritarismo manifiesto del presidente de la República, de tantas cosas, de irregularidades cometidas por todo su gabinete de gobierno con las compras, como le llama ahora el doctor Portillo Cuadra, el coronabusiness, ¿verdad? O sea, hay cosas que te motivan porque no te sirve de mucho pasar señalando nada más en los programas de opinión. Creo que hay que dar un paso adicional, y ese paso adicional te convierte en actor. Es la única forma en que podés cambiar esas realidades que tanto has estado criticando. O sea, ya no se vale estar desde la barda solo diciendo y señalando, y es bien cómodo, ¿verdad? Estar desde este lado, solo diciendo, criticando o señalando y diciendo que hay cosas que no están bien. Pero bueno, queremos cambiar las cosas, demos el paso, tenemos que participar activamente. Roberto, tú también tenés ya tus horas de vuelo, dijéramos, en el tema político, pero también en el tema que ha generado, como dice Carlos, opinión. De acuerdo con las últimas encuestas, a Vamos no le dan más que un 0.6, ¿verdad? No obstante, con esa percepción, decides a lanzarte. Mira, yo no es que me desperté
ayer y quería ser político y que ahora ando en el territorio tratando de conocer la realidad, ¿verdad? Yo regresé al país en el 2002 y desde que regresé a mí me interesaba la política, ¿verdad? Tanto desde la ciencia política como también llevar eso a la práctica y cómo transformar la gestión y cómo generar política pública, cómo generar leyes que pues cambiaran la realidad que vemos, ¿verdad? Entonces yo vine en el 2002 y desde que vine he tenido la suerte, y digo la suerte porque vine, encontré trabajo, ¿verdad? Pues eso ya es bastante para mucha gente que hoy está pasándola mal. Y con 28 años, pues mi primer trabajo fue en Chirilagua. Me fui hasta allá, yo ni conocía. Y desde entonces he vivido en varios lugares, Chirilagua, Panchimalco, Conchagua. Y lo más reciente yo viví durante 7 años en un caserío. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque es que la realidad que uno sabe que existe, pero la podés palpar, ¿verdad? Cuando vivís ahí y vos decís, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo y con tanto recurso que ha habido en el país? Porque hay que estar claros, en el país hay recursos, mal utilizados, mal administrados, pero hay. Y seguimos teniendo mucha población desprotegida, ¿verdad? Mucha población que no tiene lo más básico, ¿verdad? Como puede ser agua, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, yo me metí también a organizaciones sociales de la sociedad civil. Estuve durante 6 años en Iniciativa Social para la Democracia, fui presidente de la Iniciativa Social para la Democracia, fundé Acción Ciudadana, ¿verdad? Y estuve ahí durante 4 años. Y luego, pero vos te encontrás con que todo lo que propones tiene una barrera que muchas veces es la Asamblea Legislativa, otras veces el Ejecutivo, obviamente, pero la clase política. La clase política en general no quiere dar el paso y no quiere modernizarse. Estamos viviendo como en el siglo pasado todavía, en muchos sentidos. La percepción que tú tenés. Sí, fíjate que, vaya, hay cosas, te mencioné el agua, pero te puedo mencionar otras cosas, ¿verdad? Y la debilidad institucional ha hecho posible que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, quizá si hubiéramos hecho una apuesta por el fortalecimiento, por la modernización de las instituciones desde hace 30 años, hoy ¿crees tú que hemos avanzado? No, Sí, yo no lógico. puedo negar que no hemos avanzado. Pero ¿crees tú que ha sido... No en la celeridad necesaria. Exacto. ¿Crees tú que ha sido esa deuda que dejaron los partidos, que lo que tenemos ahorita es porque no hicieron lo que tenían que hacer? Mira, yo creo que sí. Porque Carlos dice, mira, hemos hecho algo, Sí, quizás claro. no con el ritmo que deseáramos. Los acuerdos de yo paz, señalo esa falta de ritmo también. los acuerdos de paz te permitieron algo, ¿verdad? Y eso nadie lo puede borrar por más que sea el presidente de la República, Por mucho ¿verdad? spot que pague y quiera reinventar la historia, no lo podrá hacer. ¿verdad? Tenemos instituciones, pero los gobiernos subsiguientes no hicieron, o hicieron muy poco, No fortalecieron por esa fortalecerlas. institución. Es correcto. Y entonces hoy tenés que la PNC está siendo manipulada, Instrumentalizada. la Fuerza Armada igual, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, están a punto de quebrarse porque no hicimos lo que debimos. Y te voy a decir qué es lo que creo yo que debimos haber hecho. Es despartidizar esas instituciones gradualmente, porque yo sé que se ha construido en base a la desconfianza y no hay esa madurez política para decir, no, salgámonos, porque queremos tener el control. Y eso Y creo que es una de peligroso. las deudas que tiene la clase política durante todos esos gobiernos. O sea, que hay que reconocer errores. El hecho de, como dice Roberto, de querer tener el control, ¿verdad?, de ciertas instituciones, no permitieron despartidizarlas, ¿verdad? Y ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de esa despartidización. Vale, pero tú representas a uno de los institutos políticos con mucha tradición en el país. Quiero serte muy honesto en el planteamiento. ¿Crees tú que en Arena haya habido una verdadera renovación o simplemente es una sustitución, Carlos? Julio, desde el momento en que yo di un paso para ingresar a Arena, porque yo he estado fuera de Arena en los últimos 8 años, o sea, pertenecía a Arena y me salí de como Arena. militante. ¿Verdad? Yo no, ya me
me retiré de la vida activa partidaria, desde el momento en que yo decido, después de 7, 8 años de estar fuera, dar este paso para participar activamente en política y regresar a Arena, es porque te puedo dar fe que esta Arena es totalmente diferente a la Arena del pasado, que tanto se ha cuestionado. Mira, para nosotros, y te lo digo así porque tengo que hablar en nombre del Instituto Político, porque somos un equipo, no somos palomas individuales, ¿verdad?, que andan volando para arriba y para abajo. O sea, aquí perteneces a un grupo que tiene una idea y hay que vender a esa idea que tiene principios. Entonces, hemos discutido muchas cosas y algo que estamos adoptando como parte de la filosofía, que tendría que ser así siempre, ¿verdad?, pero no necesariamente ha funcionado de esa forma, es que la política solo tiene sentido si sirve para mejorar la vida de la gente. Ese es uno de los principios fundamentales bajo los cuales estamos actuando hoy para querer llegar a la Asamblea. Y no solo nuevos, porque lo bonito de Arena ahora, y te lo digo de esa forma, es que tiene una oferta diversa. O sea, ahí hay experiencia, porque son alrededor casi de la mitad de las propuestas. Bueno, hay uno que van a jubilar. No, por eso, pero es que no es malo hacer carrera política, eso no es pecado. El problema es querer estar ahí para siempre y ser un tetunte. Eso es malo, ¿verdad? Definitivamente. Contra eso estás. No, es que macetas no necesitas en la Asamblea Legislativa. Necesitas representantes del pueblo, defensores de la ciudadanía, protectores de los más vulnerables. Es que ese es el sentido de la política, ir a representar y a defender a esta gente. Pero quiero regresar a lo que te decía de Arena. Yo decido de hacer paso en el partido. ¿Por qué? Porque todo este estigma de corrupción, y hablemoslo claramente, que se le asocia a Arena, ¿verdad? Arena ya se limpió de la gente que causó fundamentalmente ese daño. ¿Pero por qué lo identifican partido persona? Porque el problema es que aquí hay campañas mediáticas que te crean percepciones de que te quieren hacer ver de que seguís siendo esa misma Arena señalada del pasado. Pero lo que a mí en lo particular me da risa es que ese grupo de gente que creó esa percepción de corrupción y que robó, y que es el equipo asociado a Tony Saca, que está preso en Mariona, que fueron expulsados de Arena, que fueron a crear otro partido y se vendieron a Mauricio Funes y le dieron gobernabilidad al FMLN durante 10 años. Ese es el equipo que le creó. Hoy lo tenés en... ¿A dónde están? ¿A dónde están ahora? A la par de Nayib Bukele. Pero son los cogobernantes de Nayib Bukele. Quiero ver. Roberto, tú has visto, aunque ustedes no han estado dentro de la Asamblea Legislativa, pues sos, como dijéramos, analista de la realidad nacional. ¿Tú en realidad crees que la oposición ha jugado un verdadero rol de oposición, tomando en cuenta lo que vos mismo me acabas de señalar? Y no solo me hablo de Arena, hablo de la oposición que actualmente está jugando ese rol de oposición. Mira, fíjate que, y alguna vez hemos conversado con Carlos en otros espacios, y yo le echo en cara algo concreto a la oposición, y es que, mira, llegó el presidente a la Asamblea el 9 de febrero, abrió las puertas, entró como Juan por su casa, se sentó en la silla del presidente y dijo, bueno, aquí ya se sabe quién tiene el control, o algo así. Parafraseando. Después de eso viene la pandemia y llega a pedirles todo el dinero que se les ocurrió. Y la Asamblea Legislativa se lo aprobó, así, sin un plan. Y siempre me dicen, es que era difícil en pandemia presentar un plan. Se pusieron límites. El problema es que no los cumplió ni los límites ni las condiciones. Pero, a ver, quien no cumplió fue Nayib Bukele. ¿En qué lo iba a invertir? ¿Vos sabés en qué lo iba a invertir? Esos 3.000 millones, pueden ser un poco más, un poco menos. Sí, pero a ver, yo no le daría a nadie 3.000 millones de dólares si no se presenta un plan detallado. ¿Y por qué no? Porque es que es normal que ya estás llegando a pedirle los fondos públicos de la gente. Y si no te presenta un plan, ¿qué te va a dar? O sea, ¿sobre qué te va a rendir cuentas? ¿Qué tan importante fue, fíjate, y eso es el rol de la Asamblea Legislativa durante la pandemia? Yo puedo dar fe. El control posterior. Ajá, no, pero es importante que la Asamblea actuó como correspondía ante una emergencia que no sabías la magnitud del impacto, porque no se puede medir, era algo
que no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Te la hacen una vez. Por eso, pero se aprueban las cosas, se generan las condiciones y tal es así que la Asamblea cumplió su rol contralor. El presupuesto actual se financió 1.300 millones de dólares ¿con qué? Con el dinero que la Asamblea no le dio a Bukele. ¿Por qué? Porque no quiso rendir cuentas. Quiero entender el planteamiento de Roberto. Te dice, bueno, si estás diciendo de que no son transparentes, también una vez, pero si están diciendo que no son transparentes. Nos hemos dado cuenta en el camino. Por eso, pero llegaron otra vez. Si te dicen, mire, es que fíjate que no quieren dar cuentas, es que no vienen aquí, entonces ¿por qué le seguían aprobando la oposición? Entonces, es que aprobaciones solo fueron 2. Una de 2.000 millones y una de 1.000 millones. La de 1.000 millones no fue una iniciativa de Bukele, sino que fue ANEP, empresa privada, en un plan de rescate económico que tenía bien definidos los rubros, que Bukele ni siquiera lo pudo implementar como debía, ¿verdad? Que ese es otro error, ¿verdad? Mira, yo... Pero consecuente, para tu análisis dijéramos, la gran ventaja que ha tenido el FMLN cuando fue gobierno es que tampoco jugó la oposición el rol, y ya no digamos esa. A tu criterio, ese rol contralor, que es el control político que ejerce la Asamblea Legislativa sobre el otro órgano de Estado, no cumplió el rol entonces. Mira, la función de control político creo que entendió la Asamblea que era lo que le quedaba por hacer, y sí lo está haciendo, y de hecho... Como nunca. Sí, porque... Primera vez que lo hace de esa forma, claro, de una manera transparente. Y con las interpelaciones creo que está sentando precedentes. Ahora, que por ejemplo al director de la policía no se le pueda montar un caso porque por un error de la Asamblea Legislativa, me parece un error de principiante. Pero yo creo que también la Asamblea Legislativa ha cometido otro error. Es que no ha tenido agenda. La agenda la marca el presidente. Y la Asamblea va reaccionando. Y entonces, ¿cuál es la percepción de la población? Es que ustedes están en contra del presidente. Pero es lo que todos... Roberto, pero estás hablando con gente que fuma boca abajo de agua y te hace el golpe. Necesariamente. ¿Tú crees que es falta de eso, honestamente? No creo que sea eso. Y por eso yo quería señalar algo, porque cuando tú hablas de renovación de Arena y que están dispuestos a, por fin, entrarle a temas que, durante 30 años no se fortalecieron las instituciones, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, Carlos. Te voy a corregir esa parte después. Solo para terminar la idea. Deja planteada porque tenemos que ir a un corte. ¿Ustedes están dispuestos a meterse a temas que son fundamentales para fortalecer la institucionalidad? ¿Están dispuestos a firmar y aprobar la ley de la función pública? Sí. ¿Por qué no se hace ahorita? Hay una correlación, Arena, FMLN y otros partidos de oposición que podrían sacar adelante esa ley. ¿Por qué no se hace? Es que son señales que tenés que dar, o sea, dejemos de pensar. Lo que vos estás diciendo, ¿por qué esperar a que llegue la nueva Asamblea? En la nueva Asamblea no lo vas a poder hacer. Ok, no nos cambie, tengo que irme a un corte y ya empezamos a entrar a calentar los motores que esperábamos esta noche. Ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar viendo el programa en esta segunda parte. Antes de irnos al corte comercial, Roberto dejó planteado a Carlos por qué tienen que esperar la otra Asamblea Legislativa cuando la actual correlación de fuerzas, que ambos sabemos que en la Asamblea Legislativa lo que priva es la aritmética legislativa. ¿Por qué no pueden hacer ese impulso, Carlos? ¿Por qué tenemos que esperar hasta la otra Asamblea? Sobre todo que están diciendo que la correlación de fuerzas no va a ser favorable a la oposición. Mira, cualquier cosa que ahora querrá resolver a pocos meses de la entrada en vigencia de una Asamblea Legislativa, creo que será hasta insuficiente. Y te lo planteo de esa forma. Yo creo que
o sea, no es que no se haya hecho nada tampoco. O sea, también recordemos que hemos ya casi pasado un año bajo este tema de la pandemia, ¿verdad? Que ha cambiado totalmente, no, y te ha orientado hacia otros aspectos de la vida. Tal es el caso que si tú ves a la oposición y ves a Arena durante todo este periodo de este año que recién ha pasado, ha aprobado muchas leyes que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia, con soluciones, con institucionalidad, y el presidente las ha vetado. Y ahí está la sala ahorita con una gran... Bueno, pero ese es el mecanismo también de control del presidente. No, por eso, pero si tú te vas a revisar o sea, yo creo que de todo lo que ha resuelto la sala ya de las controversias, el presidente creo que solo ha ganado una vez. O sea, que es evidente que lo único que está haciendo es rechazando todos los marcos aquellos necesarios que la Asamblea le ha estado dando en función de resolver este problema de la pandemia, de darle más transparencia a las cosas y de que rinda cuentas. ¿Por qué? Porque si nos hemos preocupado porque los dineros públicos se administren eficientemente. O sea, a mí me da risa que hay gente que inclusive gente de Arena, que dice que hay que cuestionar el tema de las canastas, de los paquetes de alimentos. No, es que no te podés pelear con ese programa de alimentos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha generado una situación económica de vulnerabilidad a muchísimos salvadoreños que necesitan asistencia. De eso es electoral. ¿Qué es el problema con los paquetes? El negocio que han hecho en México con las compras oscuras que hasta este día no han rendido cuenta, eso es cuestionable, y la forma indiscriminada que lo andan regalando por populismo. O sea, en lugar de focalizarlo para de verdad dárselo a aquellos que lo necesitan, posiblemente las comunidades a donde esto se necesita. No cuestionas el programa, sino la forma de cómo lo están implementando. Es necesario darle asistencia a la gente. Estamos en una situación de crisis económica debido a la pandemia. Entonces, el Estado, ese es su rol, el rol subsidiario del Estado con aquellos sectores vulnerables. Son parches, Carlos. Lo que pasa es que son alivios. O sea, son parches. El programa de alimentos no te va a solucionar el problema económico de dar trabajo, pero sí la falta de trabajo generado por el impacto de la enfermedad te genera una vulnerabilidad que debe ser atendida. Pero ¿qué estás haciendo a la par de eso para recuperar los empleos? Ese es lo que no hace el gobierno. Veamos la segunda. Si es tanto así, pues ¿a qué se debe entonces ese nivel de aceptación que tiene el presidente? Yo miraba la encuesta ahora del 8.6 que tiene, básicamente. Si es tanto lo negativo, es tanto los señalamientos, ¿cómo interpretan entonces ustedes esto? No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay un análisis que hacer desde el punto de vista más objetivo, y es que, por ejemplo, el uso electorero de una caja de alimentos es lo que se cuestiona. Es decir, ya lo decía Carlos, obviamente hay que llevarle comida a aquellos que están en crisis, pero hay gente que ha recibido y no estaba en crisis, sigue manteniendo su empleo. Entonces, la focalización mal hecha. Y luego hay una serie de cuestiones de falta de transparencia, etcétera. Pero eso a la población realmente no lo termina de ver. Lo que le interesa es que algo le está llegando. Y mucha gente te dice, es que en gobiernos anteriores... Ni siquiera, pero ojo, que yo creo que es un tema también de percepción. Y yo no vengo a hablar bien del FMLN. Creada también. Sí, no vengo a hablar bien del FMLN y Arena, obviamente, pero hay programas sociales que se crearon en gobiernos anteriores y que tenían, desde mi punto de vista, un impacto mayor, porque eran cómo sacar a la gente de esa situación de vulnerabilidad y de pobreza. Pero tú sabes que la percepción se vuelve realidad. Sí. ¿O fue falta de comunicación de los gobiernos anteriores o este es más efectivo para hacerlo? Creo que sí, es más efectivo, y además se ha encargado de poner al país en una tensión permanente, ¿verdad? Donde los malos es la Asamblea Legislativa. Discurso de odio fomentado, ¿verdad?, desde la presidencia. Y eso, lejos de, mira, o sea, la gente hoy dice, qué bueno que me traen la comida a la casa, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar, digamos, en 1 o 2 años, cuando esta tensión que se ha generado y que es permanente y que no pasa, nunca va a pasar, porque luego de esta vamos a otras elecciones?
el país ya no es atractivo. Mucha gente te dice, es muy riesgoso invertir en El Salvador. ¿Por qué? Porque de un día para otro se le ocurre ir otra vez a la asamblea, ¿verdad? Ya con una correlación importante en la asamblea, no sabemos qué va a pasar en este país. ¿No crees que la institucionalidad que tiene el país de los peces pueda frenar este? Es decir, no solo la interna, porque no hay que perder de vista el contexto internacional, que también ejerce una presión. Eso está cambiando y ojalá que sirva, pero volvemos al punto anterior y no es por insistir en esto, pero es que el tema es, vaya, no nos preocupamos por la despartidización, no nos preocupamos por reformar cómo se eligen a funcionarios importantes, ¿verdad? El fiscal, los magistrados, etcétera. Y cuando ya vemos que hoy está en peligro la democracia, nos agarra la aflicción y decimos, hey, hubiéramos reformado el reglamento, hubiéramos reformado esto y esto. Todavía están a tiempo. Sí. ¿Por qué no se hace? ¿Compartís tú, Carlos, que los partidos tradicionales se confiaron en que solo eran dos y que y no vieron la necesidad de reformar precisamente el tema electoral, puesto que decía, o sos vos o soy yo? Pero ahora que en realidad entre una tercera vía y que rompe eso, se ve la necesidad del fortalecimiento institucional. Mira, esto que está viendo con el rompimiento de la política tradicional es algo que se está dando en el mundo. O sea, no es algo exclusivo de El Salvador. Y creo que es una ola en donde las sociedades, de alguna manera, ahora tienen un nivel de vida mejor, son más informadas, gozan de ciertos niveles democráticos y de respeto a los derechos humanos. O sea, esas débiles democracias que se fueron construyendo en la región han permitido tener una sociedad más crítica, una sociedad más exigente. Y el gran problema de la política tradicional es que no supo evolucionar a la par de ese ritmo que llevaba esta sociedad, en donde ahora podés criticar y señalar lo que se te dé la gana y exigirle a los políticos lo que sea. En el pasado, aquí en este país, hace 29, 30 años, estuviéramos hablando de esto, yo creo que salimos ahí, nos ponen una bomba o nos ametrallan, ¿verdad? Sí. O sea, estas libertades que ahora gozamos le han permitido a la sociedad ser exigente y por lo tanto canalizan sus frustraciones de que los políticos no le resuelven su día a día. ¿Cómo? Por los mecanismos democráticos que son las elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pero el problema fundamental, ¿cuál es? De la ola que ha habido en el mundo, que ha aparecido un grupo de populistas, ¿verdad?, que han entendido de que a través de estos mecanismos democráticos frágiles pueden acceder al poder y tomarlo completamente y romper esas democracias. El Salvador no está excluido de eso. O sea, cuando hay gente... ¿Pueden ser las reglas democráticas o las reglas sí, del juego? pero no, las reglas del juego no son llegar y romper las reglas democráticas. Eso no es correcto. Pero y a eso es a lo que van estos populistas cuando se toman el poder. Mira, una de las preguntas, y eso va para ti, normalmente la Constitución del 83 privilegió el régimen de partidos políticos y lo volvió monopolio. Sin embargo, la Sala, por un decreto, por una declaratoria, por una interpretación que hizo extensiva del 85, permitió las candidaturas no partidarias. Sin embargo, en la práctica, decime, ¿cuántos diputados independientes llegaron? Uno. Y llegaron por una razón muy particular. Pero porque la clase política le ha bloqueado los mecanismos de acceso. No es porque la gente no los quiera. Ojo. Y eso que yo opté por la vía partidaria, porque creo que el sistema de partidos es lo que debe fortalecerse, no destruirlo. Pero tú compartís que ha habido un bloqueo de parte de la clase política dominante hoy en la Asamblea para no permitir, yo aquí he tenido en este programa a candidatos no partidarios que ni siquiera les resolvieron sus peticiones, que han tenido que ir al órgano y tampoco les ha resuelto. Sí, mira, y ese es un buen ejemplo. Yo intenté ser candidato no partidario, ¿verdad?, para el 2018 y creo que los requisitos están pensados precisamente para que no haya suficientes candidatos como para hacerle un contrapeso a los partidos. Con que hay desigualdad con el sistema de partidos. Exacto. Pero mira, yo creo que
digamos, seamos positivos. Esto lo que nos va a obligar es lo que está pasando, ¿verdad? Y el riesgo que hay de que un solo partido con sus aliados tenga una mayoría y que pueda elegir al fiscal, a magistrados, tal, nos va a obligar como país a por fin decir, hey, esto no nos puede volver a pasar, ¿verdad? Y si en algún momento recuperamos una correlación suficiente para hacer las reformas que se tuvieron que haber hecho hace años, tenemos que hacerlas y hay que obligar a hacerlas. Yo te voy a poner ejemplos que quizás pues no son de ese calado, ¿verdad? No son de reformas ni constitucionales y tal, pero hay cosas que estamos viendo todos los días. Por ejemplo, tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral bloquea las candidaturas independientes? Pues porque ahí están representados los partidos políticos. ¿Tú crees que es un bloqueo del tribunal? En parte sí, y en parte porque es que es la relación. Los requisitos. La relación entre los partidos, instrumentos creados para que el tribunal los implemente no son los adecuados. Relación entre partidos y el tribunal. Quien propone a los magistrados son los partidos y obedecen de alguna manera a los lineamientos que le dé el partido. Una reforma constitucional. Sí, vaya, ¿verdad? Pero digamos, vámonos un poquito más, algo más sencillo. El tema de las campañas políticas. Hay campaña adelantada. Hay financiamiento que no se logra controlar y vemos campañas, digamos, de candidatos inundando los medios de comunicación y vos decís, ¿quién financia esas campañas? Hay grupos financiando y hay grupos interesados en poner a candidatos que legislen a su favor y detienen la modernización de este país. Y fíjate que un tema importante que dice Roberto de las campañas electorales. Y que quieras o no, el sistema que está diseñado electoral en este momento es un sistema que privilegia de alguna manera a aquel que tenga dinero para poderse promover y llegar y acceder al poder. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué decís que o sea, vamos a un partido nuevo, reciente, que no tiene mayores financistas, que no tiene acceso a que el Estado le dé para poderse exponer a la población y por lo tanto sus posibilidades son más limitadas que un partido grande, que tenga grandes financistas o intereses en la política y que puede de alguna manera aportar y financiar. Ahora estamos viendo ese tipo de riesgos y de peligros. Te cuento algo. Esta es la primera elección, la primera campaña en que el gobierno toma la decisión de no dar la deuda política a los partidos. Pero no la da porque no tiene o porque no quiere. No la da porque no quiere, porque tiene. Es el mismo problema que pasa con el FODES. El FODES tiene 9 meses de retenérselos. ¿Para qué? Para hacerle una afectación a los alcaldes para que no puedan hacer las obras que tienen que ir a hacer a sus municipios. Pero vos mismo has reconocido de que no había una actividad económica que le permite al Estado recuperar ingresos y los Estados tienen prioridades poder porque sí tiene. La Corte de Cuentas de la República ha hecho una auditoría al Ministerio de Hacienda y ya certificó que tienen el dinero. Es un tema de manipulación política. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Aparte de eso, hay una persecución a sectores financistas de la política tradicional en el que la amenaza de financiar la política como han estado acostumbrados es: te voy a echar al Ministerio de Hacienda, no te voy a dar este permiso, no te voy a autorizar este préstamo con la banca del Estado para que puedas construir algo que querrás construir. Esas amenazas de usar el poder del Estado para poder hincar a los empresarios, ¿qué hace? Que se limiten y tengan miedo de aportar a la política. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? No hay financistas privados para la política, ¿verdad? No te dan la deuda, ¿verdad? Y la única forma de exponerte ante el público para que conozcan tu pensamiento y tu programa de acción, ¿cuál es? Los medios de comunicación. Y te dan gratis los medios de comunicación el espacio. Tenés que pagarlo. Entonces, eso hay que repensarlo. Hay que de alguna manera meterle. México ha hecho reformas profundas y trascendentales. Donde hay una proporcionalidad, en donde el Estado se encarga de dar más equidad de acceso a los medios de comunicación, porque es importante para la política. El criterio que establece Carlos, que dice que hay toda una persecución por parte del Ejecutivo para que aquellos financistas que tradicionalmente, ¿verdad?, aportan
a los partidos, llegan, pero también hay que verlo. Ustedes también han reclamado en un momento determinado que el que pague el mariachi pide la canción. Sí, mira, yo he escuchado algo de eso, de que hay una persecución o podría haber una persecución a financistas. Y el problema de no regular ese mercado, digamos, del financiamiento político es que no solamente hay una desigualdad, ¿verdad? Es decir, el que tiene más pisto que inunde, ¿verdad? Los medios de comunicación, vallas, MUPI, etcétera. El partido de gobierno en este caso que exacto, lo está haciendo. Y que no sabemos de dónde sale ese está dinero. sacando. Entonces, el peligro, digamos, hay dos peligros. Uno es que en una democracia que se supone que vos querés, digamos, participar en condiciones iguales, ¿verdad? Pero no las hay. Y lo otro es que se presta para que en ese afán de ganar unas elecciones, ¿verdad? Cueste lo que cueste, ahí se puede meter cualquier cosa, financiamiento ilícito, ¿verdad? Del cual nadie tiene control, porque el tribunal no tiene la capacidad para hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Y a eso quería llegar con el tema de grupos que están financiando la política, es que ponen a su gente a legislar para ellos, ¿verdad? Y entonces, y te voy a poner un caso, y yo sé que aquí no me voy a ganar amigos, pero el tema de los transportistas, ¿verdad? Mucho se ha dicho de que en la Asamblea Legislativa hay gente, digamos, como diputados, pues legislando para ellos y puesto por ellos. Y entonces tenés un servicio yo creo público. Que es un paso más, porque en Casa Presidencial acaban de ratificar ese decreto que aprobaron en la Asamblea. Pero es un tema rodeado es tan de corrupción. fuerte la posición porque lo que dice Carlos, puedo aceptar la tesis que tú digas, bueno, es que hay diputados que simpatizan o tienen buses. Financiados. Pero la lógica te indicaba que si no le habían aceptado al ministro de Obras Públicas lo que él requería para controlarlo, la lógica te indicaba que iba a haber un veto. Exacto. Eso lo indicaba. No, definitivamente. Pero ahí es tan fuerte el poder que tienen esta gente. Es que se mueven millones de millones en el sistema. Julio, vos has sido viceministro, conocés esa área y sabés la cantidad de dinero que se mueve a través de esto. Y entre menos controles existan para dar un servicio eficiente para el ciudadano, más dinero hay en juego y sin controles, pero más ganancias hay en juego. Pusiste el ejemplo de los pero también hay otros ejemplos donde los poderes fácticos han hecho Julio, uso. pero es que en el mundo entero, no solo en El Salvador, los grupos de interés siempre van a tratar de utilizar la política para proteger sus intereses. ¿Qué lo detiene? Oíme, pues, pero no en contra de la mayoría. No, por eso, en todo el mundo, ese es el juego democrático, que hay grupos que quieren acceder y aprovecharse para un beneficio personal o de grupo. Bueno, ¿cómo se detiene eso? ¿Cómo lo detienen países como Estados Unidos? Con institucionalidad. Eso es lo que detiene esos abusos. Hay grupos que financian, por ejemplo, los transportistas, pero entonces, ¿qué le toca a la población? Votar por aquellos que van a llegar a detener a esto, porque no tenemos financiamiento que van a tener aquellos que están financiados por los transportistas, pero entonces tenemos que pedirle el apoyo a la gente para que lleguemos a detener eso. Pero ¿cómo irradiamos este mensaje que estamos dando a la población para que sea suficiente el caudal y nos permita llegar? Solo es a través de los medios de comunicación y acceder a los medios. No, pero es difícil. Por el espacio. O sea, por eso es que es importante abrir estos espacios. Tengo que irme a un corte comercial. Ya venimos en la última parte donde vamos a entrar ya a profundidad de cómo ha sido el rol que ha jugado en estos pesos y contrapesos la Asamblea Legislativa. No nos cambie, ya volvemos. Gracias. En esta última etapa quiero preguntarles a ambos ya para ir cerrando ese círculo. De llegar ustedes a la Asamblea, ¿creen que esta actual legislatura ha ocupado, Carlos y Roberto, esos mecanismos de control sobre el Ejecutivo? ¿Las ha ocupado idóneamente? ¿Los ha ocupado en una forma excesiva, verdad?
porque al final la percepción que ha tenido la ciudadanía es totalmente contraria al mecanismo que utilizó la Asamblea para conseguir un objetivo. Fíjate que yo veo que hay una percepción ingrata, te lo voy a decir hasta de esa forma, para con la Asamblea Legislativa en este momento. Sí, porque tiene 3.6. Sí, no, por eso, y por eso te lo digo que es ingrato. Porque yo que he conocido en el tiempo muchas asambleas legislativas, te puedo decir que este periodo de Asamblea Legislativa ha sido uno de los mejores periodos. De entrada, llegan ante tantas críticas, es evidente, ¿verdad? Pero al menos reaccionan, ponen a la venta todas las camionetas. Los diputados en este momento no utilizan vehículos del Estado, utilizan sus vehículos personales. Y esto empezó en esta legislatura. Los diputados que se les criticó en el pasado también los privilegios de seguros médicos hospitalarios de lujo, desde este periodo no tienen seguros médicos hospitalarios de lujo, ¿verdad? Aparte de eso, la pandemia nos han demostrado en la Asamblea con un comportamiento mucho más ético, mucho más allá de lo que tradicionalmente se le señalaba de tratar de hacer negociaciones con el poder debajo de la mesa. No, aquí ¿qué hizo la Asamblea? Elevó la discusión y el diálogo a la Asamblea en frente de todos los medios de comunicación y con las cámaras de televisión. Así todo el mundo fue testigo de que todo fue público y por eso el gobierno rechazó, se enojó, les hizo todas las campañas negras que quería. O sea, quien ha transparentado el ejercicio ha sido la Asamblea. En la crisis como tal, que a Roberto no le gusta mucho, pero fue una realidad, se dio con agilidad aquellos recursos necesarios porque no sabías la magnitud del problema en el que te estabas metiendo y se le pusieron llaves y las llaves funcionaron porque esas llaves no permitieron que Bukele se gastara 1.300 millones de dólares y tal es el caso que pudimos financiar el nuevo presupuesto con los ahorros que la Asamblea generó. Carlos dice es una percepción ingrata, Roberto, y da la razón que nadie discute esas acciones. Pero también hay que ver que siguen con la cantidad de asesores, Claro. que siguen teniendo una cantidad de privilegios, parientes allá adentro, Sí. ¿verdad? Hay que corregirlo. Que la ciudadanía también percibe, es decir, Claro. no desmerecemos. Ese problema esa no acción. solo es en la Asamblea No, de Legislativa, acuerdo, pero en el estás órgano eva- ejecutivo multiplicarlo por 10, ¿verdad? Por supuesto, hay pero que, eso no te, hay no que te dice, porque aquel lo hace. Julio, sí, no estoy está habilitado justificando, para eso. pero es que cuando hablo de ingratitud, ¿por qué? Porque se señala a la Asamblea como el malo de la película, cuando en el Pero órgano entonces, ejecutivo hacen cosas peores también. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar eso en todas partes, Claro. en todos lados. Mira, yo creo que en términos de control político, creo que por fin estamos viendo una asamblea que ejerce una de sus funciones constitucionales. El tema es si no es demasiado tarde. Claro. ¿verdad? Y reaccionaron demasiado tarde y no logran, la población no logra percibir o no logra... Ese control. ¿verdad? No logra percibir la importancia de ese control. Ese Lo ven como una El oposición por oposición defecto de la oposición en la comunicación. es la comunicación. Sí, pero... Sí, porque la pero ciudadanía no- pero no es- percibe pero que no es es un de ahora. obstáculo que le está dañando a los Pero, funcionarios que han ejercido. Pero digamos que esa percepción o esa mala percepción, esa mala calificación, tampoco es que sea de hoy. ¿verdad? Digamos, la asamblea no, es que... tiene una tradición. Tiene una tradición, tradicionalmente de ha sido toda mal la clase- evaluada, de toda y la clase política. Y también hay que tener en cuenta que el presidente lleva 1 año y medio. ¿verdad? Sería anormal que no tuviera esos niveles de aceptación, ¿verdad? Ya Todos va han a tenido venir, buena popularidad claro, en ese ya va a periodo. venir el momento de la verdad, cuando tenga una Saca ganó su correlación elección con mejores en- números que Bukele. Cuando tenga una Pero correlación no en la con asamblea. un nivel de aceptación y- como el que tiene. No, es decir, Cuando ha ganó la tenido. elección, me refiero. Pero- Saca de 27 diputados que tenía Arena antes de que él entrara, lo llevó a 36 diputados. Y hizo exactamente lo mismo que está haciendo el él. voto está arrastrando. Pero mira, lo que pasa es que hay que entender también la realidad que vive la gente. Y ahora todavía peor en pandemia, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que vos ves, y esto es un problema de comunicación o una comunicación efectiva del otro lado del presidente, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente percibe que los diputados, a pesar de que no tengan camionetas de lujo, ¿verdad? Pero viven
fuera de la realidad. Y eso es lo que se les reprocha. Los funcionarios en general, no solo en la Asamblea Legislativa. Alguien que va en bus, ¿verdad? Que se sube todos los días en un bus, donde lo maltrata el conductor. Que son la mayoría de los salvadoreños. Que son la mayoría de los salvadoreños. Ajá. ¿Cómo creen que se siente? Donde va a ganarse el salario mínimo para Exacto, llevarlo. que no tiene agua en su casa. No tiene un servicio básico. Hombre, Que no tiene agua en su casa, que está ganando el mínimo. Y que por está, otro lado, que la va a clase tener una política pensión despilfarrando los recursos del Estado, en publicidad, desconectándose totalmente de esas realidades de ese ciudadano. ¿no creen pero ustedes? eso lo sabemos desde hace rato. Sí, pero O sea, ¿no creen ustedes que una posición lógica del ciudadano? Bueno, ya aprobamos Arena 20 años, ya aprobamos al frente 10 años y mis problemas no se resuelven. Quizás estos hombres van a resolver. Esto les va a durar 5 años. Es parte, porque se van a acabar lo poco que había. ¿Qué le puedes exigir tú a un ciudadano que ha esperado 30 años para que le resuelva su problema? Y sigue lo que vos estás planteando. Nuestra responsabilidad, creo, en este momento de cara a la campaña, es, debido a la experiencia que hemos tenido en el pasado, advertirle a ese ciudadano que el comportamiento que está teniendo el partido de gobierno y las personas asociadas al partido de gobierno, que al final de cuentas son los que van a llegar a la Asamblea Legislativa, son personas que tienen un pasado cuestionado, son personas que son los tipificados como los mismos de siempre y que al final de cuentas vas a llegar a profundizar más esos problemas que tuvieron. No basta con advertirlo, Carlos. Yo creo que hay que dar señales. ¿Qué propondrías? Hay que dar señales. Y yo te voy a dar una señal. Y es que nosotros hemos sido bien enfáticos en esto. En el tema de la negociación con pandillas. Vaya, demos una señal y comprometámonos aquí y en cualquier otro espacio a que los partidos políticos no sigan negociando con pandillas. ¿Y tú crees que te van a dar un pacto firmado, Roberto? No van a firmar nada, pero es que es lo que digo, que hay que hacer, hay que dar pasos y hay que demostrarlo con hechos. Aquí ha tenido gobiernos que te niegan esas negociaciones. Por eso, vaya. Y después te dicen que es una forma de un plan, de una política. Ustedes dos me están dando la razón. Están justificando y de alguna manera están buscando razones o excusas para que eso continúe. Yo no les veo decir, sí, hay que hacerlo. Pero es que no es de promesas, es de acciones. Por eso, hay que hacerlo. Correcto. Hay que hacerlo. En el territorio no negocien con pandillas, porque eso nos condena ¿a qué? A que tengan que seguirlo haciendo. Porque tocas ese punto. Ustedes andan en la calle, pisan territorio. Sí. Roberto, hay territorios donde si tú no hablas con el que esté en la esquina, no entras. Vaya. Así sea. Mira. El partido que es realidad. Eso es lo que dice la gente cuando vos les decís no negocien. Pero entonces, ¿de qué institucionalidad estamos diciendo que vamos a fortalecer si vos, cuando alguien que está con pandillas te sale y te dice, ¿aquí no entras? Me voy. Bueno, te vas. Yo me voy. Y pones una denuncia y vas a la Fiscalía o a la PNC. Y no estamos hablando de fortalecer las instituciones, pues. O entonces, ¿qué? ¿Te sacas el billete? Algo con relación a lo que dice Roberto, yo así soy. Irías a denunciar vos inmediatamente. No, es que eso no sirve si para no mucho, confías, No, entonces, no es que no confías, es que la realidad es diferente. No. Tú no vivís ahí, tú no estás a la par del pandillero, pero el que está viviendo es una realidad totalmente diferente. Yo te digo, yo gracias a Dios hasta este momento, yo no he tenido que ir a hablar con nadie para poder entrar en ningún lado. Y en el primer segundo que llegue alguien a advertirme algo, a pedirme algo para negociar alguna prebenda, por muy pequeña que sea, doy la vuelta y me voy. Pues sí. O sea, si algo tengo es que no hay que yo creo que son criminales con los cuales no podés conceder absolutamente ningún espacio. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Y no es que desconozcamos esa es una de las señales que tú pedís y que estos son de los programas donde los compromisos van acumulándose y después vendrán las facturas. ¿Qué otra señal vos mirarías como positiva para los que en realidad fíjate que yo creo que mucho se habla del tema del gasto superfluo, de todos los privilegios que tienen los funcionarios. Y bueno, hoy le toca a la oposición dar señales y yo no esperaría a que una reforma al reglamento para dejar nuestros privilegios. No, salgan y digan
¿qué es lo que ya no van a aceptar? Y vos tocaste un tema que creo que a muchos de los partidos de oposición se les puede reprochar. Es el número de asesores, Claro. el número de familiares y de plazas fantasma que tienen dentro de la Asamblea. ¿Qué pasa en el Ejecutivo? Sí, pero es que estamos hablando de los que estamos en la oposición. Y ustedes, bueno, vos no, pero los que están en la Asamblea tienen la posibilidad de hacerlo sin necesidad de esperar a una ley, porque ya sabemos que eso no va a pasar. Es que es ¿Y parte habrá la solvencia moral para hacer eso? Porque Pues, muchos te preguntan, es que yo no voy a denunciar esto porque yo tengo la cola pateada. Por eso. Pues sí, ese es el problema y eso es lo que los ha llevado a la situación en la que están. Y hasta que no les pasa, entonces dicen, hey, puya, ya, esa Entonces, cola sí es pateada. entendible la percepción que tiene la ciudadanía de los diputados. No de todos, por supuesto. Es que, pero es lo que yo te digo, la Asamblea ha venido mejorando su forma de actuar, Correcto. su comportamiento, Tampoco se tiene puede negar. defectos. Vamos a resolver el problema de la Asamblea. Por lo menos yo doy mi palabra que este servidor, si llegara a tener la oportunidad de estar ahí, va a convertirse en un luchador en contra de ese tipo de privilegios. De eso no nos cabe. Por eso digo, tú me ¿Y conoces. qué compromiso asumimos hoy aquí? No, eso, o sea, al menos Ya, yo, concreto, al menos yo, concreto. y lo he ¿Vas a hablado- renunciar a esos privilegios? Al menos yo, y lo he hablado con un buen grupo de la nueva propuesta que Arena está presentando, que piensan de la misma forma. Allá será el ciudadano el que va a valorar si llegamos y no lo hacemos. Te voy ¿verdad? a Pero- poner otro ejemplo que creo que es relevante, es esa participación de los partidos en un organismo que hoy por hoy, o sea, podrá tener todo el sentido del mundo, pero hoy está vacío de Parlacen. sentido, el Parlacen. O sea, ¿cómo me decís vos que querés cambiar y presentás una planilla para ir a un organismo que no es ni vinculante, que tiene fuero y ha protegido a muchos corruptos? Ustedes no llevan... No llevamos porque por principio no nos parece. Y tercero, Que eso es un cementerio político, muchos dicen. es un gasto que vemos nosotros Hay que transformar el innecesario. sentido del Parlacen. Exacto, pero hay que condicionarla, Claro. porque si no, es ir de vacaciones durante 5 años para muchos. Y entonces, yo creo que precisamente son señales que no te cuestan nada. No estás obligado a presentar una planilla al Parlacen, ¿verdad? La diferencia es que posiblemente tú creas que tu forma de rechazar eso que decís es no participando, y otros pueden pensar que vamos a participar para llegar y cambiarlo desde adentro. Pero ¿cuántas Que veces es han otra participado alternativa. y no se ha O hecho? sea, al menos ¿verdad? los que van hay que preguntarles. ¿verdad? No, o sea, sí, pero yo está- sí estoy convencido de que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. ¿verdad? Quizás desde esa óptica, porque un país con tantas... La integración centroamericana es fundamental, claro. es importante. Sí, Carlos, Hay que pero hacerlo. cuando Hay que haya transformarlo. vinculación, sino ¿cuál es la razón? No de ser, necesariamente, mira, vámonos a los países europeos. Tú Bueno, viviste explica en por qué Europa. entonces Costa Rica y Belice no forman parte Sí. del Pero ¿por qué? Porque señala lo mismo que señala Roberto. O sea, que no le ven un sentido en este momento y condicionado que es su necesario participación. una transformación. Yo quiero- Eso creo que vamos a tener que impulsar a que eso se dé más rápido. Sobre ese punto específico que hicieron compromiso, una de las razones que ha tenido Costa Rica y Belice para no entrar al tratado es que hay un ingreso automático de los expresidentes de la República. Siquiera los diputados entran por un voto directo, de alguna manera los elige. ¿Tú estarías dispuesto, si ambos llegan, a pedir una reforma de que precisamente no sea un paso directo porque se vuelve un mecanismo de refugio para los que van saliendo de la actual presidencia? Un mecanismo de protección, de privilegios, todo. de impunidad. Hay compromiso de parte de Claro, ustedes. es que es lo que con eso. cuando hablo de transformar, no solo es eliminar esa posibilidad de que un expresidente entre, no, hay que darle vuelta a que ese gasto, porque es un gasto oneroso que hacen los estados para mantener el Parlacen, sirva de algo. Sí, es que no sirve absolutamente de nada para los pueblos, y con el perdón de los diputados actuales que en ese momento están ahí, Sí. ¿verdad? Porque tendrías que hacer algún tipo de gestión, o al menos no lo están comunicando. Por ejemplo, estamos viendo una crisis migratoria, ¿verdad? Por lo menos de los 3 Honduras, países del Triángulo ahorita. Norte. Estamos viendo que la pandemia, eso no tiene fronteras. El comercio, pues, es tan fluido. Guatemala es nuestro segundo socio comercial. Ya deberíamos de haber entrado en una lógica distinta.
¿qué hace el Parlacen? Yo lo veo en foros, tal. Bueno, O sea, hay un mecanismo del CA4 que sí, se pero estaba y no sé si funciona. No sé si ha se tarda más tiempo uno en funcionan la por frontera ratos, que... no Exacto, funcionan. entonces Ya. yo Bueno. creo que hay que transformarlo y lo podemos hacer desde la Asamblea Legislativa. Y hay Bueno, que me hacerlo. hacen la señal, ya hemos llegado Fatídica. al final del programa. Lamentablemente el tiempo es el peor enemigo. Lo que pasa es que en este tipo de debate el tiempo no se ve. Ustedes, televidentes, son los que han hecho el análisis para que el próximo 28 de febrero sepa cómo piensa Carlos Araujo, cómo piensa Roberto Campos, cómo van a actuar de favorecerles el voto. Son ustedes los que con esa arma decidirán quiénes nos representarán el próximo 28 de febrero. Pasen buenas noches, nos vemos el día de mañana en otro programa de Pulso Ciudadano. Que Dios nos bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.